game situation, if we make a line break, often the opposition will push a lot of numbers into that area. Y normalmente cuando en un partido quebramos la línea, nos metemos dentro de la defensa, generalmente la defensa tiende a cerrarse sobre el punto de encuentro. And so the space is on the outside. Entonces teóricamente el espacio está del lado de afuera. Está afuera, digamos. Yeah, so I'll show you these clips and then we'll just tie up that ruck touch stuff. Nos vamos a mostrar estos videos y lo vemos. So just watch this line break. So breach and we use a bit of width. Ganaron metros y después juegan abiertos. So winger should have stayed outside. Dice que el winger se tenía que quedar afuera. He had a very good season. Winger. He had a good season, that winger. Es el mismo wing de antes. And this is in the final, so same principle. Get him behind him, try and get the ball quickly to space. Esto es en la final contra los Sharks. Final de and lays it off for Curvalo. Pruden again, always probing. Now Williams. Got it away to Robinson. 12 metres away the Chiefs. Curvalo scoops it out. Off it goes to Horrell. Now Nano Williams. And Tim Nano Williams gets the opening. So you see from that quick ball go to width and his mismatch out there. So you had a winger, Tim Nano Williams, on a tight head prop. Bueno, ahí vemos lo que pasó, quebraron la línea de ventaja, la pelota sale rápida, vuelven y hay mismatches o hay desigualdades de un win enfrente de un pilar. So with the ruck touch outside, con ese ruck touch que estaban practicando afuera, you can put in any parts you want. Y se le pueden poner cualquier regla que quieran. So today we focused on the ball carrier role. Hoy se enfocaron en el ball carrier. On a variety of killing out. En limpieza de eso, del rack. Snaking. La snake, el tema de apoyarse. The forwards playing the ball, so you know if the ball was available, playing the ball. Si la pelota estaba disponible, jugar la pelota. And then we tried to put in breach to width, which didn't work very well. Lograr esto, de algo cerrado o abierto. So I guess what I'm saying is you can do activities like that, put in your own, whatever you want, whatever your style of game is, to fit around that, so you can focus on quality carry and quality clean out, but within the structures that you want. Dice que cada uno de ustedes puede, de acuerdo al juego que ustedes tienen con sus equipos, elegir y a ese juego que hicieron le ponen sus parámetros, de acuerdo a lo que ustedes sientan que pueden aportar o pueden mejorar. Bueno, esto era para cerrar un poco la sesión del práctico que hicieron. Ahora vamos a estar entrando en el último módulo que tiene que ver con una parte de ataque y después con lo que ellos llaman la manera o el modo de los Chiefs. Por último vamos a tener un foro abierto. La sesión en total va a ser más o menos entre 45 minutos y una hora, que es la final. Sabemos que ya están un poco cansados, con un poco de frío, pero bueno, esta parte es, la verdad que es muy jugosa, es para sacarle mucho provecho. Por último, quería agradecer acá la tecnología de SportsTech que con Santi Cuenya y con Nico Vazdios nos posibilitan poder hacer todo este análisis de juego y dar todo el soporte a lo que Dave y Wayne nos están transmitiendo. Bueno, están a disposición de ustedes para después cualquier tipo de consulta. Y bueno, ahora los dejo con Wayne para ya la última parte de este Rugby Forum. Thanks, Damian. We're just going to go back for a short while to the main part of the game, which is defense. Bueno, vamos a ver un poco de nuevo a la defensa. And when I had my session this morning, we talked a lot about turning the defense into attack. Dice hablamos mucho hoy a la mañana en la parte que él habló, hablando de transformar la defensa en ataque. So we had a look at these statistics from Super Rugby. Tenemos estos números de Super Rugby. Miramos la cantidad de turnovers. Turnover 1, kicks. These are tries, number of tries scored from turnovers 1 and from kicks. So you can see that scoring tries off the opposition ball is a big part of the game.
Dice que bueno, que como pueden ver, marcar tries de pelotas que tenía la oposición es una gran parte del juego. I spoke about strategy, Habló él antes de estrategia. and part of your strategy, these are some more stats Estas son from more estadísticas Super Rugby. del Super Rugby. So these are the number of phases, the number of rucks from which turnovers were won. Dice, estos son los números de fases o números de racks de donde los turnovers fueron ganados. So the first ruck, there are very few En el, turnovers won. muy poca pelota recuperada en el primer rack. What would be the reason for that? ¿Por qué piensan que es esa razón? Because it's a structure game. Structure, good support. Good support, como todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. After that, it's rucks, that the second ruck, the third ruck, and the fourth ruck are where a lot of the turnovers are coming Bueno, y a from. partir del segundo, 3 y 4 es donde la mayor cantidad de turnovers vienen. So as part of your strategy, you might decide to keep your number 7 out of the first ruck and get them into the second ruck. Bueno, que muchas veces parte de tu estrategia decirle al número 7, bueno, vos al primer rack no vas a ir a disputar el segundo. Dejar un tipo libre. So, from an attack point of view, where we're most vulnerable to lose the ball is second, third, fourth ruck. So we need to make sure that we're working really hard to eliminate threats. Bueno, desde el punto de vista del ataque, teóricamente es donde más vulnerables son, en ese rack 2, 3 y 4, y donde más tienen que ser mucho más específicos y mucho más clínicos para limpiar las amenazas que aparecen. So when I showed Richie McCaw these statistics, Richie McCaw, sorry. when I showed him Cuando le mostraban a Richie McCaw estas estadísticas, he was like a drunkard wanting to go into the pub after he'd come to the first ruck and he'd want to go in, but I was making him go to the next ruck. dice que estaba, ¿entendiste bien que dijo? Como estaba como un borracho. Dice, está bien. Dice que a Richie McCaw le decían que no vaya al primer rack, que vaya al segundo, y que igual estaba como un borracho, pues igual se quería meter en el primero. So here you can see the numbers of tries up here, and down here the number of rucks that it takes to score the try. Bueno, ahí tenemos los números de tries y los números de racks para marcar esos tries por país, ¿no? Super Rugby. So you can see here that most tries are scored straight off the set piece or off Dice, the or como off, pueden ver, la mayor parte de los tries vienen de formación de la primera fase. straight off the prima phase Yeah. or off the second or third ruck. Bueno, y después el segundo y el tercer rack. And what's the difference between New Zealand and the other one? Because you're the best. I know, but... The difference between New Zealand and the others here are that we tend to keep the ball alive. We tend to offload and score Bueno, quicker. me contestó en serio. En realidad dice que la diferencia entre ellos, especialmente acá, miren acá, es que ellos intentan mantener la pelota viva mucho más que el rival, que los otros dos equipos. So 34% of tries coming from the set piece. El from the starting platform. 34% de los tries vienen de formación fija, de un juego de una sola fase. Not just the set piece, but the kick, receipt, O de recibir un kick or the tackle turnover. o de un turnover de esa pelota que recuperan de una sola fase, marcan un try. So you're more likely to score straight away. Dice que es muy probable, mucho más probable que marques directamente de una sola fase. So that might change the way you train, the way you set up your game plan. A lot of... Oh, do you want to say No, dice que eso puede que, y de hecho que puede ser, es que nos cambia todo un poco la cabeza en cuanto al tiempo que muchas veces le dedicamos a este tipo de cosas. I hear coaches all the time and players talk about we didn't get enough rucks, we didn't get up to 11 or 12 rucks. Dice que muchas veces escucha a los coaches y dice, no tuvimos, nunca llegamos a hacer 5, 6, 7 fases, The fact is that once you get up here, pero la realidad es que el hecho es que cuando llegás a ese número de tantos de racks, once you get up here, the defence
is more likely to score than you are. Dice que la defensa es mucho más probable que termine marcando la defensa que el ataque cuando llegas a tantas fases. So these are some more statistics. These are the number of passes in a try-scoring movement. Ese es el número de pases en general que hay antes de un try. So you can see the turnovers won here. So there are a lot of tries from turnovers won, which Hay we've un seen montón de previously. tries de turnovers ganados, como lo podemos ver ahí. And on an average, you only need 4 passes after winning a turnover to Dice score a que try. en promedio solo necesitas 4 pases después de una pelota recuperada para marcar tries. So you can have 35% of your tries scored from turnovers. O sea, podés tener el 35% de tus tries hechos desde un turnover And you don't need many passes y or no many necesitas phases. tampoco tantos pasos y tantas fases para marcar tries. So the simpler, ¿Da? more, Simple. Ah, simple. Ah, so- you were talking in Spanish. Sorry. Simple. Yeah, simple. the simpler, the faster, Es más rápido, the less complicated, es menos complicado. the more you can keep the ball alive early, Mientras más mantengas la pelota viva lo antes posible, the more you can get your fastest players and your best ball handlers into the attacking positions. dice, la mejor forma de llevar a tus mejores jugadores a los más dúctiles y a los más rápidos en posiciones de ataque, The more likely es you'll mucho score. más fácil marcar puntos. Just some things just to go over some of the stuff we did this morning, but to progress. Dice un poco de progresión en cuanto al staff, a las cosas que hicimos hoy a la mañana. So we have a call Tienen un call, un canto, when there's a regain of possession, cuando reganás la pelota, so that everyone's switched on. todo el mundo se enchufa. We want positive body language, excited, alert. Dice que quieren que haya un mensaje, un lenguaje corporal de excitación, de que están alertas, de que están con ganas de usarlo. We want everyone to be urgent in support. Dice que quieren que haya urgencia, que estén al palo para rápidamente hacer apoyo. So we have a saying, we have a 10-second rule, 10 seconds, 10 tienen second una rule. regla de los 10 segundos. so that if we win the ball back Que from si a ganamos la tackle, pelota de un tackle, the next 10 seconds are the most crucial. dice que los primeros 10 segundos después de esa pelota recuperada son los 10 segundos cruciales. So we want to quickly become stable Que necesitamos rápidamente ser un equipo que está organizado, estable, and attack an unstable. y atacar un equipo que está desorganizado o no cómodo, digamos.